¿Quieres entender lo que sucede a tu alrededor? Voces para entender al mundo. Aquí encontrarás las voces que despiertan tu mente y te hacen comprender al mundo a través de la ciencia, la tecnología, el cuidado de la salud y del medio ambiente. Conéctate y únete a nosotros. Bienvenidos a Voces para entender al mundo. Le damos la bienvenida a Voces para entender el mundo. Ahora mismo nos encontramos con una agradable temperatura de 22 grados y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Es fenómenos climatológicos y terremotos. Y como siempre me encuentro con mi colega Mauricio Mancilla. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Así es, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos nuestros oyentes. Esperemos que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a Voces para entender el mundo. Y la pregunta es una pregunta muy importante que tenemos para todos ustedes y es ¿qué hacer durante un sismo? Así es, Mauricio. Más adelante vamos a estar leyendo los comentarios de nuestro público. Pero antes queremos darle la bienvenida a un especialista en estos temas que se llama Patricio Valderrama Murillo. Él es geólogo, investigador en desastres naturales, doctor en ciencias de la tierra y también vulcanólogo. ¿Cómo estás, Patricio? Laura, Mauricio, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Bien, Patricio, queremos darte la bienvenida al programa y antes de empezar con el programa vamos a ver un pequeño informe que tiene preparado nuestro equipo de producción. ¿Te parece? Adelante. Vamos. Hasta hace unos años, cuando se hablaba de migración, se asociaba con problemas sociales, conflictos o la búsqueda de mejores oportunidades laborales. Hoy es cada vez más común hablar de migración climática, es decir, el flujo de personas que se desplazan de un lugar a otro debido a que el cambio climático ha hecho prácticamente imposible su subsistencia en sus lugares de origen. Este ha sido el caso de miles de peruanos que en los últimos años han tenido que abandonar sus hogares a consecuencia de fenómenos climáticos. Un reporte publicado en el 2021 por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y titulado Cambio climático y migración en el Perú, afirma que en la actualidad la mitad del territorio nacional peruano está apto para sufrir peligros recurrentes. Una tercera parte de la población vive en espacios inseguros. Más de 9 millones de personas están expuestas a lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslizamientos de tierra, 7 millones a temperaturas bajas y muy bajas y casi 3.5 millones a sequías. A consecuencia, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, informó en el año 2023 que 3.490.519 personas estarían viviendo en el exterior. Con relación a este dato, nos hacemos un cuestionamiento. ¿En qué momento los efectos del clima pueden ser tan drásticos para obligar a miles de personas a mudarse? En el caso del Perú, la respuesta tiene que ver con sus características demográficas, geográficas y climáticas, que lo hacen especialmente vulnerable. Por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del país, el 55.9% de la población vive en costas, lo que aumenta los peligros ante problemas como el aumento del nivel del mar o las precipitaciones intensas. Otra vulnerabilidad específica del Perú es que su principal fuente de agua proviene de los glaciares andinos, por lo que el deshielo que ha ocurrido por el aumento de la temperatura global en las últimas décadas pone a buena parte de la población en una situación crítica. Otra característica importante es que buena parte de la población depende de la pesca o la agricultura, dos actividades fuertemente dependientes del clima. Y claro, no podemos olvidar los niveles de pobreza en la que vive cerca del 30% de la población en el país y que hace que fenómenos como las inundaciones o las olas de calor golpeen con más fuerza a quienes viven o trabajan a cielo descubierto, sin muchas posibilidades de tener otras fuentes de ingresos. A pesar de que la migración climática es un problema
forma creciente, Perú es uno de los pocos países que tiene una legislación específica para evitar que más personas tengan que desplazarse. Y aunque hay varios desafíos que dificultan la aplicación de estas leyes, ya hay buenos ejemplos de que puede haber soluciones, como es el caso de el deshielo de glaciares y fenómenos del Niño y la Niña. Así pues, como acabamos de escuchar y algunos ver en el informe, pues esto básicamente siempre vemos que afecta, hay algo puntual a lo que afecta es la economía. La economía, también en el tema del desplazamientos, pero sin embargo hay gente que no se puede mudar de donde está viviendo, o sea, gente en zonas rurales que es la que siempre está afectada. ¿Qué se puede hacer para que no impacte de esta manera tan catastrófica a la economía de estas personas, o que no necesariamente tengan que verse forzadas a irse de sus hogares? Claro, a raíz del informe que hemos escuchado, primero tenemos que hablar de un concepto que casi no se ha utilizado en el Perú en los últimos 50 años, que es el de planificación urbana. Un peruano vive donde puede, no donde quiere ni donde debe, donde puede. A raíz de fenómenos sociales como el terrorismo que tuvimos en los años 70, 80, la reforma agraria, hubo un fenómeno de migración de las ciudades del interior del país hacia Lima. Entonces se comenzaron a crear áreas que antes eran un arenal y que ahora, por ejemplo, es San Juan del Lurigancho, el distrito con 1 millón de habitantes. Es mucho más grande que varias ciudades del Perú combinadas, inclusive, en cantidad poblacional. Esto comenzó a exponer a las personas a fenómenos principalmente climáticos a los cuales no estaban acostumbrados, ¿no? Inviernos intensos, fríos, temporadas de lluvias anómalas, ¿no? Porque hay que recordar que las ciudades de la costa, principalmente Lima, está en un desierto y en el desierto no llueve. Entonces, normalmente, pero cuando ocurre fenómeno del Niño, tenemos temporada de lluvias anómalas y, por supuesto, el tema de los sismos, ¿no? Esa informalidad, esa migración tan frágil que hubo en los 80s, jaló mucho más problemas con ella. Uno de ellos es la calidad de la construcción, ¿no? Cómo uno obtenía un pedazo de tierra donde vivir. Lo invadía. Solamente llegaba, ponía sus esteras, acordaba con el vecino de la derecha, con el vecino de la izquierda, y ahí comenzábamos, pues, ¿no? Pero tenías eso, un pedazo de tierra, ¿no? Las paredes, el techo, nos juntábamos entre todos los trabajadores, todo el barrio, y sembrábamos unos fierros con cemento, ladrillo pandereta, que es el más barato, ¿no? Y levantas una pared con su techito. 2, 3 años después, la familia crece, ¿no? Necesitas un segundo piso y dejaste los fierros ahí, pues, expuestos, ¿no? Y para que no se mojen, les pusiste botellitas de plástico todavía, ¿no? Eso es tan común que vemos, ¿no? Y levantas el segundo piso, ¿no? 3 años después, se muda la suegra, qué sé yo, levantas un tercer piso más azotea. Lo que no nos estábamos dando cuenta en esos momentos, principalmente en los 80s y principios de los 90s, es que no estábamos construyendo un edificio 4 pisos, estábamos construyendo 4 casas una encima de otra. Al momento que ocurra un terremoto, porque el Perú es una zona altamente sísmica, esas 4 casas van a vibrar en frecuencias distintas y van a colapsar, lamentablemente, por una docena de motivos. El problema es que este fenómeno, que es el fenómeno de la autoconstrucción, está amenazando al 75% de las áreas de expansión urbana de Lima, lo que antes se conocía como conos, el cono norte, el cono oeste, el cono sur. Entonces, lo que hace 20 años eran arenales y pueblos jóvenes, ¿se acuerdan de ese concepto? Sí, sí. Ahora son Los Olivos, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, son zonas, ciudades en sí mismas que están expuestas a ese riesgo. Digamos que una de las consecuencias del desastre y de tanto destrozo y pérdidas materiales y también humanas es la informalidad, de que no ha habido fiscalización, no ha habido un control, una preocupación por ver el estudio de la tierra, claro, donde se va a construir, no ha habido un control, una fiscalización. Sí, digamos. Y digamos que lo que se pudo parar en su momento, ¿no? No se hizo, ¿no? Ahora uno dice, no, pero oye, ¿por qué vives dentro de la quebrada? Y lo que te responde la gente, y era lo que conversábamos, ¿no? Claro. Era, porque yo siempre he vivido aquí.
¿no? Entonces, el momento para sacar a esa familia era cuando recién llegó. Ahí es donde se tenía que imponer la ley, digamos, ¿no? Señora, usted no puede vivir acá, le damos estas otras alternativas, cosa que nunca ocurrió. Entonces, ahora tenemos y el caso de Chosica, de Chaclacayo, es extremadamente potente, porque tenemos una población entera que está expuesta todos los años a fenómenos de lluvia normales. Y todavía falta que llegue un fenómeno del Niño fuerte o extremo, como el del 2017, que fue moderado inclusive, y que causó tantos daños. Entonces, ahora uno dice, ¿pero por qué viven ahí? Porque el gobierno los abandonó y los dejó vivir ahí. Ahora tú no puedes reubicar Chosica. ¿Dónde vas a llevar 65,000 familias? No es que las agarras y las pones en otro lado, no hay copiar, pegar. Es extremadamente complicado y caro construir una nueva ciudad, desde empezando ¿dónde? Porque ya tienen una dinámica social, ya tienen una dinámica de vida, de herencia, de todo. Pero hubo un presupuesto para hacer muros de contención y para prevención. Sí, pero ¿qué se hizo con eso? Antes del Niño del 2017, lo que se hacía era poner pequeños parches a una piscina que se estaba desbordando, digamos así, ¿no? Ahora lo que se necesita es un plan general de prevención y mitigación de desastres. En el Perú, lamentablemente, somos reactivos. Entonces, hacemos un poco la del bombero. Uno necesita un bombero cuando ya estás en una emergencia, cuando se está quemando la casa, cuando ya se chocó el carro, cuando ya ocurrió el evento. Entonces, reaccionas. A lo que tenemos que llegar es a ser preventivo, es hacer obras, es hacer leyes, políticas, inclusive conductas sociales que impidan que el fenómeno natural se convierta en desastre. Ahora, en zonas rurales, que es donde más sufre la gente, ¿qué se puede hacer? Porque, por ejemplo, cuando hay estos fenómenos, hay muchos meses de sequía o hay muchas lluvias. ¿Qué hacemos con estas personas que están en zonas rurales? Para empezar, principalmente hablando de fenómenos meteorológicos que son completamente previsibles, ya tenemos una calendarización de eso. Sabemos que las lluvias son de diciembre a mayo. Las sequías, la época de estiaje, digamos, es de mayo a octubre, noviembre, y de ahí empieza la nueva temporada de lluvias. Lo que se tiene que hacer es justamente adaptar la intervención del Estado a esos calendarios, ¿no? El Ministerio de Agricultura y Riego tiene un plan de heladas y friajes, tiene un plan de sequías, tiene un plan de lluvias extremas, ponerlos a funcionar. Entonces no es muy difícil, solamente se necesita a veces funcionarios que quieran trabajar en ese sentido. Aparentemente no es muy difícil, pero bueno, hay tantos temas y hablábamos también entre los temas de los sismos. Justo Mauricio me venía hablando de esto, ¿verdad? El tema de los sismos. Sí, así es Patricio. Efectivamente, ya desde hace algún tiempo se está pronosticando que a Lima efectivamente le toca un sismo de gran magnitud, algo que no se ve directamente desde el año 1746. Es cierto que hemos sentido grandes sismos, como por ejemplo el de Pisco, que ha sido en el año 2007, o el que se ha sentido en Yungay en el año 1974. ¿Para cuándo se prevé hay algún estimado, reuniones que de repente se haya llevado a cabo con Defensa Civil para llevar el mensaje a la población en aras de prevención? El para cuándo te lo respondo inmediatamente. Lamentablemente no hay forma de predecir sismos, ni siquiera acercarse someramente al año. O sea, no hay forma de que alguien, en base científica me refiero, te pueda decir, no, de acá 5 años, de acá 1 año, de acá 3 semanas, 2 horas. Entonces, desde ahí, eso sí, lo zanjamos y lo cerramos así, muy duro. Yo fui parte de la comisión que generó el Estado para la continuidad de Lima post-terremoto, ¿no? Entonces, existe un plan que lo terminamos de elaborar el 2010, el año 2010, en el cual hacía una estimación de los daños que podría sufrir Lima en ese momento y de las acciones que se tiene que tomar, ¿no? Entonces, aquí hay una verdad que es dura como palos, ¿no? En Lima, como bien lo has mencionado, desde 1746 no ocurre un terremoto. El Real Felipe del Callao se construyó en 1949, después del terremoto. El terremoto es más viejo que el Real Felipe. Sí. Imagínate. Entonces, así de lejos es la temporada. ¿Qué es lo que ha estado pasando?
todos los temblores que hemos sentido en Lima, absolutamente todos, no son temblores, terremotos propiamente dichos de Lima. El terremoto de Pisco ocurrió en Pisco, a 300 kilómetros. Claro. Aquí los daños fueron menores, los daños fueron en Pisco. El terremoto de Yungay de 1970 ocurrió en Yungay en 1970. Aquí en Lima se sintió, la gente se asustó. Entonces, tenemos generaciones de edificios, de infraestructura, de creencias que no están preparadas para un terremoto. Y si lo vemos al mucho más corto plazo, ¿no? El último gran terremoto que hemos tenido en el Perú ha sido el Pisco del 2007, ¿no? Hace 17 años. 17. ¿Dónde tú estabas hace 17 años? Yo hace 17 años, yo todavía era menor de edad, tenía 10 años, me encontraba jugando en el parque. Imagínate. Y la verdad fue un impacto tremendo porque fue fuerte. Imagínate, ¿no? Muchos de aquí, de tus colegas y de repente tus compañeros de edades más jóvenes, probablemente recién estaban naciendo, ¿no? Entonces tenemos una generación y media de peruanos que no conocen lo que es un terremoto. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el escenario? Estamos viviendo un fenómeno de migración, lo dijo el informe, muy potente, ¿no? El escenario que se hizo el 2010 era para la Lima del 2010. Han pasado 14 años. Prácticamente. Ahora tenemos mucha más inmigración de la zona del interior del país a Lima y contando la inmigración extranjera. Entonces, eso te complica radicalmente el escenario. Ahora, escuché una declaración tuya en un podcast que a mayor profundidad del temblor o el terremoto era mucho más agresivo, las consecuencias, era más agresivo el movimiento. ¿A qué se puede deber esto? A menor profundidad. A menor profundidad, sí. ¿Qué pasa? ¿No? Que un terremoto nace por la rotura de las placas tectónicas, ¿no? Que están ahorita en constante fricción, ¿no? Entonces, mientras más superficial ocurra esa rotura, ¿ya? La onda sísmica, que es una onda mecánica, es una onda de golpe, así como golpear una mesa, directamente eso, ¿no? Mientras más superficial sea, los edificios, las construcciones reciben la onda mucho más cargada, mucho más concentrada. En cambio, si es mucho más profunda, esta misma onda viaja por distintas capas de la Tierra. Hay capas más duras, hay capas más blandas, hay capas más plásticas, ¿no? Entonces la va atenuando y va disminuyendo la potencia que llega a los edificios. El escenario que tenemos para Lima es 1746 menos 2024, ¿ya? Eso tú lo multiplicas por un factor que es el cual la placa tectónica acumula energía por todos estos años, porque la placa tectónica se mueve a cada momento. ¿A qué velocidad? Se mueve a la velocidad que nos crecen las uñas. Para que tengan una idea, ¿cuánto te crecen las uñas al año? Aproximadamente 7.5 centímetros, sí, más o menos, ¿ya? Entonces, si sumamos esos 7.5 más los años, tenemos una energía suficiente para generar un 8.8. Ya, un 8.8 es algo terrible. Pero ese es un cataclismo, ya. Sí, o sea, sería el aproximado que sería donde, como estamos en la zona de subducción, que es donde las placas chocan, va a tener una profundidad de 30 kilómetros o menos. Entonces vamos a tener un terremoto que libera una energía muy grande a una profundidad casi superficial, 30 kilómetros ya se considera como superficial, y con epicentro en el mar. Entonces eso te va a generar un tsunami. Tenemos los 3 factores que son los que van a desencadenar un desastre cuando toque, y por supuesto todas las consecuencias sociales que van a venir con eso. Tú has dicho hace un momento que no se puede predecir. No. Pero sin embargo hemos escuchado que, por ejemplo, en países como Japón, que cuando tienen una tecnología mucho más avanzada, se adelantan unos cuantos segundos. ¿Eso es cierto? Eso es totalmente cierto, porque eso no es predicción. ¿Qué pasa? Que los terremotos efectivamente nacen en un lugar y las ciudades están a cierta distancia. Hablemos, por ejemplo, el caso de México. No, los terremotos en México son en la costa pacífica. En la costa del Océano Pacífico, mientras que Ciudad de México está en el centro del país, está a 400 kilómetros de distancia. Entonces, en la zona donde normalmente ocurren los terremotos, han instalado cientos de sensores en todo lado. Entonces, apenas el terremoto ocurre, los primeros sensores detectan el movimiento y mandan una señal.
La señal de estos sensores viaja a la velocidad de la luz, porque es una señal eléctrica, ¿ya? Claro. Mientras que la velocidad de un terremoto, de las ondas sísmicas, es más o menos 350 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, la señal llega hasta 40 segundos antes a la Ciudad de México, que está a 400 kilómetros de distancia. Entonces te comienza a sonar las sirenas, te llega la alarma en el celular. Eso no es predicción, eso te avisa, el terremoto ya nació y está llegando, evacúa. El problema en el Perú es que nuestras ciudades están en la costa. Entonces los terremotos nacen acá nomás, en la playa, muy cerca. Y no hay como mayor previsión. Exacto, tipo México. no tenemos el espacio para apenas nazca el terremoto poderlo sentir, Claro. porque apenas nazca lo vamos a sentir inmediatamente con una diferencia de 1 o 2 segundos. ¿Qué se puede hacer con 1 o 2 segundos? No se puede hacer. Como personas, no mucho. No es cierto, nada. No, porque 1 o 2 segundos es lo que demoramos. Oye, esto ¿es la alarma o no es la alarma? La duda, ¿no? Claro. Pero si tuviéramos un sistema automatizado, por ejemplo, que apenas llegue la alarma, todas las puertas de los ascensores de los edificios se abran. ¡Prac! Para que no haya gente atrapada. Para que se cierren las válvulas del gas de camisea, para evitar incendios, ¿no? Que se cierren las compuertas de la tarjea, para que no se destroce la fuente de agua potable. Hay mucho que se puede hacer. ¿Y los simulacros sirven para algo comparado a lo que se hacen en otros países? ¿Cómo estamos nosotros en ese nivel de en simulacros? ¿Qué Claro, tan también responsables somos? complementando de repente este sistema de alarma que ha hecho el Ministerio de Transportes y Sí. Comunicaciones, que últimamente, bueno, han dicho que no es específicamente para un terremoto, ya El nos sacaron de sismate. duda definitivamente, pero aparte de las medidas de prevención que toma Defensa Civil en los distintos institutos, como simulacros, qué hacer durante el movimiento telúrico, ¿qué otras medidas más se podría aplicar? Varias. La principal es el simulacro. El simulacro perdió mucho impulso en la pandemia, porque se dejaron de hacer. Teníamos un impulso muy bueno de 4 simulacros al año, 2 de día, 2 de noche, y se estaban logrando cosas, ¿no? A raíz de la pandemia, todo el impulso que se tuvo cayó. ¿Cuál es la función del simulacro? ¿No? Y solamente tiene una sola función. Es que tú sepas de memoria, hasta a veces inconsciente, por dónde evacuar y dónde pararte. Nada más. Entonces, Nos despedimos. la única manera es tener la repetición física, de hacerlo tantas veces para que sepas dónde pararte, a dónde caminar y a dónde ir. Y de ahí la concientización, tema de vivienda segura, tema de plan de emergencia familiar, el tema de la mochila de emergencia. Hemos hablado de que hay miles de viviendas que están en riesgo. Entonces una mochila de emergencia puede ayudar a esa familia a salir de ese momento tan difícil. Claro. Bien, también, bueno, hace poco hemos tenido un terremoto de gran magnitud. No se ha sentido acá en Lima, ha sido lejos que ha sido el terremoto en el año 2021 en la zona de Amazonas, Sí. donde hubo pérdidas considerables, pero el epicentro fue ubicado cerca a la frontera con el Ecuador. Este terremoto, bueno, no Voces tuvo para como que entender al tanta relevancia o tanto acontecer porque todavía estábamos con el tema de la pandemia, pero debido a que o como estabas explicando anteriormente, la energía acumulada en esas placas, debido a que colisionó en ese momento. No, todo el Perú, todo el territorio peruano es territorio sísmico. Antes, a mí en el colegio hace 30 años me enseñaban que los terremotos solamente ocurrían en la costa. No, ahora los estudios más recientes pueden ocurrir en la costa. Tenemos todo el inventario de terremotos que conocemos. Pueden ocurrir en los Andes, el terremoto de Cusco de 1950, el terremoto de Arequipa del 2001, y hay una lista también. Pueden ocurrir en la Amazonía, el terremoto de Lamas, el terremoto de Amazonas. Entonces, esto ocurre por distintas fuentes de acumulación de energía. Distintas formas de liberación de energía, pero solamente tienen una sola fuente, que es el choque de placas. El Perú está en el cinturón de fuego del Pacífico. Es la misma zona, el mismo mecanismo que produce los megaterremotos en Chile, el terremoto de Taiwán de hace unas semanas, Sí. El terremoto de Japón, todos los terremotos, el terremoto de Indonesia, el gran tsunami de Japón. Sí. Todos esos mecanismos que hemos visto que ocurren en el mundo, tenemos todos los ingredientes para que pase algo acá.
no hay nada que nos diferencie. El tema es, ¿estamos preparados? Nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro gobierno, nuestros sistemas de respuesta de emergencias, ¿están preparados para vivir imágenes como las que hemos visto en otros países? Porque no es una pregunta de si es que nos va a pasar. La pregunta es cuándo nos va a pasar. Claro, y justamente mencionando en un post-terremoto las zonas de migración, más que todo que se produjo en los años 70, 80, o sea, ¿cuáles serían las consecuencias o los resultados? Ya que el gobierno no ha hecho nada para poder reubicar a estas personas, o sea, ¿cuál sería el impacto? Porque ya se estima que habrían bastantes víctimas mortales por ese lado. Sí, o sea, las estadísticas que se tienen hasta ahora es más o menos 3 millones de personas damnificadas. 3 millones, imagínate, es una cifra gigantesca, ¿no? En el Perú ya tenemos un margen de pobreza y pobreza extrema bastante alto, ¿no? No hay más allá de pobreza extrema. ¿Qué va a pasar con esas familias que tienen poco o nada, que casi no tienen acceso a la alimentación, casi no tienen acceso al agua durante un terremoto, donde definitivamente no van a tener acceso? ¿Qué se va a hacer con la disposición de cadáveres, por ejemplo? Terrible. Sí. Entonces, las enfermedades. Las enfermedades y toda la secuencia de eventos que viene después de un desastre. Ahora, yo quería saber algo porque se sabe que tenemos todas estas fallas, como el océano en el Pacífico y que va hasta el norte, hasta Estados Unidos, hasta la falla de San Andrés, pero sin embargo hubo un sismo en Nueva York. Sí. ¿A qué se debió esto? ¿Cuál fue el origen? ¿Qué pasa? Que hay tal como tenemos la gran fase activa, que es el cinturón de fuego del Pacífico, hay otras placas tectónicas en el mundo. De hecho, son 17 placas tectónicas en todo el mundo que se mueven en relación a ellas, ¿no? Entonces, una de ellas es un sistema de, más que placas, de fallas geológicas, como bien lo dijiste, que acumula energía durante cientos de años. Entonces, ocurren liberaciones muy esporádicas y ligeras. 4.6 en Nueva York, para nosotros es absolutamente nada. Es como el pan de cada día. Es como el pan de cada día, en serio, ¿no? Pero que ocurre una liberación así, muy chiquitas, cada 120 años, cada 150 años. Y de hecho, el último sismo que ocurrió en la zona de New Jersey es hace 185 años. Entonces, eso no se considera como una margen activa, sino que se considera como que en esa zona no puede haber un gran terremoto. No es una zona de un 8, de un 7. No se conoce como zonas sísmicas. Lo mismo en Europa, también, por ejemplo, en España, cuando hay un temblor, ellos lo pintan en las noticias como si hubiera sido un gran seísmo. Dicen, pero realmente son temblores muy, para mí eran ligeros. Pero es lo que pasa, es que igual un 5.5, un 5.9 para un chileno son ligeros, ¿no? A mí me tocó estar en Santiago y comenzó un temblor fuertísimo y lo que hacían mis colegas, agarraban su taza de café para que no se rebalse. Y yo estaba desesperado, yo quería salir. Que no ocurran mayores desastres. Sí, claro, ¿no? O sea, yo quería salir, ya va a pasar, me decían. Es cuestión de costumbre. Igual, en España, en Europa, en África, hay zonas donde ocurre un sismo chiquito cada 1000 años, cada 2000 años. Entonces, inclusive esas zonas tienen otro tipo de uso, ¿no? Como por ejemplo, la construcción de centrales nucleares y otras, que tienen que ser estructuras muy seguras en terrenos muy seguros. Realmente, resumiendo, es que si tuviéramos mucho mejor planificación, no tuviéramos esta no fiscalización en lo que has explicado, en los terrenos, de cómo se construye, digamos que sería menos desastroso, sería menos catastrófico las consecuencias. A lo que tenemos que llegar es a la palabra que es algo nueva en el Perú, que se llama resiliencia, ¿no? Que es que la comunidad sea lo suficientemente sólida para soportar un evento y sobre todo salir adelante por sí misma, ¿no? Tener comunidades resilientes. Entonces, no podemos detener un fenómeno El Niño, no podemos detener la lluvia, no podemos detener un sismo, pero sí podemos tener comunidades, edificios, familias, personas que tengan el conocimiento y las capacidades necesarias para no vivir el desastre, no ser parte del desastre. Entonces, listo. Simulacros. Queda clarísimo. Perfecto, Patricio, te agradecemos mucho por habernos acompañado, compartir tu experiencia y culturizarnos más acerca de la prevención o de conocer un poco más acerca de cómo se originan los temblores, porque es un tema realmente que todo el público merece saber. Les agradecemos a todos por su sintonía. Nos despedimos, Laura.
Eso sí, una cosita. Hay que seguir a Patricio, tiene un podcast. Sí. Ciencia al Día. Ciencia al día. Sí. Audio Player. Es a través de Audio Player en RPP. En RPP. También está en Spotify, en todo lado. Perfecto. Así es que- Muchísimas gracias a nuestro público. Pues nada, gracias otra vez a Patricio. Un placer. Y Gracias. hasta la próxima, querido público. Cuídense, buenas noches. Cuídense. Nos despedimos por hoy. Esto fue Voces para Entender al Mundo. Pero recuerda que el conocimiento no tiene límites. Te esperamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!